Había una vez un campesino llamado Pajón que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que pese a todo aquel esfuerzo no tenía tierras propias, así que permanecía en la pobreza permanente. Ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra, pensaba a menudo Pajón, los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Pero las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra. Cerca de la aldea de Pajón vivía una dama, una pequeña terrateniente que poseía una finca de 150 hectáreas. Pero un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. Pajón escuchó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas y que la dama había consentido aceptar la mitad en efectivo y esperar un año para la otra mitad. ¿Qué te parece?, pensó Pajón. Esa tierra se vende y yo no obtendré nada. Así que decidió hablar con su esposa. Mira, otras personas también están comprando y nosotros también debemos comprar unas 10 hectáreas. La vida se vuelve imposible sin tener tierras propias. Entonces se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar. Tenían ahorrados 100 rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas. Contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipo sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un cuñado y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, Pajón escogió una parcela de 20 hectáreas donde había bosques. Fue a ver a la dama e hizo la compra. Ahora Pajón tenía su propia tierra. Pidió semilla prestada y la sembró, y obtuvo una buena cosecha. Al cabo de un año, había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Y así fue que se convirtió en terrateniente y talaba sus propios árboles y alimentaba a su ganado en sus propios pastos. Cuando Pajón salía a arar los campos, a mirar sus mieses o sus prados, el corazón se le llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes a las de otras partes. Antes, cuando cruzaba esas tierras, le parecía igual a cualquier cosa, pero ahora le parecía muy distinta. Un día, Pajón estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa. Pajón le preguntó de dónde venía y el forastero respondió que venía de Allende el Volga, donde había estado trabajando. Una palabra llevó a la otra y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá y que muchos estaban viajando para comprarlas. Las tierras eran tan fértiles, aseguró, que el centeno era tan alto como un caballo y tan tupido que 5 cortes de guadaña formaban una villa. Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos y
y ahora tenía 6 caballos y 2 vacas. Como era de esperarse, el corazón de Pahom se colmó de anhelo. Pero, ¿por qué he de sufrir en este agujero si se vive tan bien en otras partes? Ya está. Venderé mi tierra y mi finca, y con ese dinero comenzaré allá de nuevo, y lo tendré todo nuevo. Pahom vendió su tierra, su casa y su ganado, y con buenas ganancias se mudó con su familia a su nueva propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto, y Pahom estaba en mucha mejor posición que antes. Compró muchas tierras arables y pasturas, y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción, Pahom se sentía complacido. Pero cuando se habituó, comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Él quería sembrar más trigo, pero no tenía tierras suficientes para ello. Así que arrendó más tierras por 3 años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas. Así que Pahom ahorró dinero. Podría haber seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero. Ah, si todas estas tierras fueran mías, pensó, sería independiente y no sufriría estas incomodidades. Un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los Bashkirs, donde había comprado 700 hectáreas por solo 1000 rublos. Ah, mira, Pahom, solo debes hacerte amigo de los jefes, dijo. Yo regalé como 100 rublos en vestidos y alfombras, además de una caja de té, y di vino a quienes lo bebían, y obtuve la tierra por una bicoca. Vaya, pensó Pahom, allá puedo tener 10 veces más tierras de las que poseo. Quizá deba probar suerte. Entonces, Pahom encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje, llevando consigo a su criado. Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vino y otros regalos, tal como el vendedor les había aconsejado. Entonces continuaron el viaje hasta recorrer más de 500 kilómetros. Y el 7º día llegaron a un lugar donde los Bashkirs habían instalado sus tiendas. En cuanto vieron a Pahom, salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante. Le dieron un poco de té y sacrificaron una oveja y le dieron de comer. Pahom sacó presentes de su carromato y los distribuyó. Y les dijo que venía en búsqueda de tierras. Los Bashkirs parecieron muy satisfechos y le dijeron que debía hablar con el jefe. Lo mandaron buscar y le explicaron a qué había ido Pahom. El jefe escuchó un rato, pidió silencio con un gesto y le dijo a Pahom: de acuerdo, forastero, elige la tierra que te plazca. Mira,
Tenemos tierras en abundancia. Oh, pero ¿y cuál será el precio?, preguntó Pahom. Verás, nuestro precio es siempre el mismo: 1000 rublos por día. Pero Pahom no comprendió. ¿Cómo? ¿Un día? Pero, ¿qué medida es esa? ¿Cuántas hectáreas son? No sabemos calcularlo, dijo el jefe. La vendemos por día. Mira, todo lo que puedas recorrer a pie en un día es tuyo. Y el precio es 1000 rublos por día. Pahom quedó sorprendido. Pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra, dijo. Pero el jefe se echó a reír. Sí, ya lo sé. Y toda esa tierra será tuya. Pero hay una condición. Mira, si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, entonces perderás el dinero. Pero, ¿cómo debo señalar el camino que he seguido? Bueno, iremos a cualquier lugar que gustes y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde este sitio y emprender tu viaje, llevando una azada contigo. Donde lo consideres necesario, ahí deja una marca. En cada giro cava un pozo y apila la tierra. Luego iremos con un arado de pozo en pozo. Puedes hacer el recorrido que desees, pero antes de que se ponga el sol, debes regresar al sitio de donde partiste. Y toda la tierra que cubras será tuya. Pahom estaba alborozado. Decidió comenzar por la mañana. Charlaron, bebieron más kurnis, comieron más oveja y bebieron más té. Y así llegó la noche. Le dieron a Pahom una cama de edredón y los bashkirs se dispersaron prometiendo reunirse a la mañana siguiente a romper el alba y viajar al punto convenido antes del amanecer. Pahom se quedó acostado, pero no pudo dormir, pues no dejaba de pensar en su tierra. ¡Qué gran extensión marcaré!, pensó. Puedo andar fácilmente 50 kilómetros por día. Los días ahora son largos y un recorrido de 50 kilómetros representará una gran cantidad de tierra. Sí, venderé las tierras más áridas o las dejaré a los campesinos. Pero yo escogeré la mejor y entonces la trabajaré. Compraré 2 yuntas de bueyes y contrataré 2 peones más. Unas 90 hectáreas destinaré a la siembra y en el resto criaré ganado. Por la puerta abierta, vio que estaba rompiendo el alba. Creo que ya es hora de despertarlos, se dijo. Sí, debemos ponernos en marcha. Se levantó, despertó al criado que dormía en el carromato. Le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los bashkirs. Por fin, es hora de ir a la estepa para medir las tierras, se dijo. Los bashkirs se levantaron y se reunieron, y también acudió el jefe. Se pusieron a beber más kurnis y ofrecieron a Pahom un poco de té, pero él ya no quería esperar más. ¡Oh!
Si hemos de ir, vayamos de una vez. Ya es hora. Los Bashkir se prepararon y todos se pusieron en marcha. Algunos iban a caballo y otros en carros. Pahom iba en su carromato con el criado y llevaba una azada. Cuando llegaron a la estepa, el cielo de la mañana estaba rojo. Subieron una loma y, apeándose de carros y caballos, se reunieron en un sitio. El jefe se acercó a Pahom y extendió el brazo hacia la planicie. Mira, todo esto, hasta donde llega la mirada, es nuestro. Tú puedes tomar lo que gustes. A Pahom le relucieron los ojos, pues toda aquella tierra era virgen, chata como la palma de la mano y negra como las semillas de la amapola, y en las hondonadas crecían altos pastizales. El jefe se quitó la gorra de piel de zorro, la apoyó en el suelo y dijo: Mira, esta será la marca. Empieza aquí y regresa aquí. Toda la tierra que rodees será tuya. Pahom sacó el dinero y lo puso en la gorra. Luego se quitó el abrigo, quedándose con su chaquetón sin mangas. Se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre. Se puso un costal de pan en el pecho del jubón y, atando una botella de agua al cinturón, se subió la caña de las botas. Empuñó la azada y se dispuso a partir. Tardó un instante en decidir el rumbo, pues todas las direcciones eran tentadoras. No importa, dijo al fin. Iré hacia el sol naciente. Se volvió hacia el este, se desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte. Oh, no debo perder tiempo, pensó, pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco. Los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Pahom, azada al hombro, se internó en la estepa. Pahom caminaba a paso moderado y, tras avanzar 1000 metros, se detuvo y cavó un pozo. Y apiló terrones de hierba para hacerlo más visible. Luego continuó, y ahora que había vencido el entumecimiento, apuró el paso y, al cabo de un rato, cavó otro pozo. Miró hacia atrás. La loma se veía claramente a la luz del sol, con toda la gente encima. Pahom calculó que había caminado 5 kilómetros. Ahora estaba más cálido. Se quitó el chaquetón, se lo echó al hombro y entonces continuó la marcha. Ahora hacía más calor. Miró el sol. Era hora de pensar en el desayuno. He recorrido el primer tramo, pero hay 4 en un día. Y todavía es muy temprano para virar. Bueno, me quitaré un poco las botas, se dijo. Se sentó, se quitó las botas, se las metió en el cinturón y reanudó la marcha.
Ahora caminaba con soltura. Voy a seguir otros 5 kilómetros, pensó, y luego giraré a la izquierda. Este lugar es tan promisorio que sería una pena perderlo. Y cuanto más avanzo, mejor parece la tierra. Siguió derecho por un tiempo, y cuando miró en torno, la loma era apenas visible, y las personas parecían hormigas, y apenas se veía un destello bajo el sol. Pensó Pahom. He avanzado bastante en esta dirección. Creo que es hora de girar. Además, estoy sudando y estoy muy sediento. Entonces se detuvo, cavó un gran pozo y apiló hierba. Bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda. Continuó la marcha, y la hierba era alta y hacía mucho calor. Pahom comenzó a cansarse. Miró el sol y vio que era mediodía. Oh, bien. Ahora debo descansar. Se sentó, comió pan y bebió agua, pero no se acostó temiendo quedarse dormido. Y después de estar un rato sentado, siguió andando. Al principio caminaba sin dificultad y sentía sueño, pero continuó pensando. Oh, una hora de sufrimiento será una vida para disfrutarlo. Avanzó un largo trecho en esa dirección y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle. Oh, sería una pena excluir ese terreno, pensó. El lino crecería bien aquí. Así que rodeó el valle y cavó un pozo del otro lado antes de girar. Pahom miró hacia la loma. El aire estaba brumoso y trémulo con el calor, y a través de la bruma apenas se veía la gente de la loma. Pensó Pahom. Los lados son demasiado largos. Este debe ser el más corto. Y siguió a lo largo del tercer lado, mientras apuraba el paso. Miró el sol. Estaba a mitad del camino del horizonte, y Pahom aún no había recorrido 3 kilómetros del tercer lado. Aún estaba a 15 metros de su meta. Oh, no, pensó. Aunque mis tierras queden irregulares, ahora debo volver en línea recta. Podría alejarme demasiado y ya tengo gran cantidad de tierra. Pahom cavó un pozo deprisa. Echó a andar hacia la loma, pero ahora iba con dificultad. Estaba agotado por el calor. Tenía cortes y magulladuras en los pies descalzos y ya le flaqueaban las piernas. Ansiaba descansar, pero era imposible si deseaba llegar antes del poniente. El sol no espera a nadie y se hundía cada vez más. Oh, cielos, pensó. Si no hubiera cometido el error de querer demasiado, ¿qué pasará si llego tarde? Miró hacia la loma y hacia el sol. Aún estaba lejos de su meta, y el sol se aproximaba al horizonte.
Pajón siguió caminando, pero ahora con mucha dificultad. Y cada vez lo hacía más rápido. Apuró el paso, pero todavía estaba lejos del lugar. Echó a correr. Arrojó la chaqueta, las botas, la botella y la gorra, y conservó solo la azada que usaba como bastón. ¡Oh! ¡Ay de mí! He deseado mucho y lo eché todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol. Pero ahora el temor le quitaba el aliento. Pajón siguió corriendo y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel y tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba como un fuelle. Su corazón batía como un martillo. Sus piernas cedían como si no le pertenecieran. Pajón estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento. Pero aunque temía a la muerte, no podía detenerse. Oh, después de que he corrido tanto, me considerarán un tonto si me detengo ahora, pensó, y siguió corriendo. Y al acercarse oyó que los bashkirs gritaban y aullaban, y esos gritos le inflamaron aún más el corazón. Pajón juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte. Ahora era rojo como la sangre. Estaba muy bajo, pero Pajón estaba muy cerca de su meta. Podía ver a la gente de la loma. Agitaban los brazos para que se diera prisa. Veía la gorra de piel de zorro en el suelo, y el dinero, y al jefe sentado en el suelo, y ahora reía a carcajadas. Oh, hay tierra en abundancia, pensó, pero ¿me dejará Dios vivir en ellas? He perdido la vida. Nunca llegaré a ese lugar. Pajón miró el sol que ya desaparecía. Ya era devorado. Con el resto de sus fuerzas apuró el paso, encorvado en el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la loma, de pronto oscureció. Y él miró el cielo. El sol se había puesto. Pajón dio un alarido. Por Dios, todo mi esfuerzo ha sido en vano, pensó, y ya iba a detenerse, pero oyó que los bashkirs aún gritaban, y recordó que aunque para él, desde abajo parecía que el sol se había puesto, desde la loma aún podían verlo. Allí aún había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Delante de ella el jefe se reía a carcajadas. Pajón soltó un grito. Se le aflojaron las piernas. Cayó de bruces y tomó la gorra con las manos. «Vaya, qué sujeto tan admirable», exclamó el jefe. «Oh, pero mírenlo, ha ganado muchas tierras». El criado de Pajón se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca.
pues Pahom estaba muerto. Los hombres chasquearon la lengua para demostrar su piedad. Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pahom, y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era toda la tierra que necesitaba.